Esto es el podcast de oro, podcast de oro, podcast de oro. Episodio 3 del podcast de oro, mi palabra, tequeños. Y me parece que en este episodio quiero hacerlo al revés. Quiero plantear las preguntas y luego pues voy a empezar a contar las memorias y qué es lo que, esa carga que conlleva la palabra tequeños en mi historia de vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las expectativas de otros que te has sacado, o si por el contrario todavía las tienes pero no encuentras la forma de quitarte eso de encima? Pues porque el primer paso es identificarlas y eso pues lleva tremendo trabajo de autoconocimiento. La segunda pregunta tiene que ver como con lo que eres, porque ¿qué eres y qué haces cuando no haces lo que se supone que deberías estar haciendo? O que no estás haciendo lo que tú crees que deberías hacer. Entonces, ¿quién eres en ese momento? Además que a veces, bueno, no sé, me ha pasado que he escuchado y con lo que voy a contar ahora, pues lo comprobé un poco. Si uno no es lo que hace, que en este caso yo como comunicadora, como periodista, pues porque esa era la etiqueta que tenía, pues por mi título y lo que había estudiado y lo que se supone que yo sé hacer, ¿quién soy cuando no hago eso? Era la pregunta que hace 7 años me estaba haciendo yo en mis cuadernos y en mi club de lectura con 3 amigas. Ahora bien, te dejo eso ahí para que pues lo pienses y capaz lo que te voy a empezar a contar ahora puede ayudarte. Pues tequeños para mí en un determinado momento fue como, primero, la despedida del ego. Segundo, fue la puerta se abrieron puertas de renovación de mi persona. Y significó también armar y anclar nuevos planes de vida. Tequeños es sin duda, y esto lo escribí hace un tiempo, fue un capítulo de mi vida que hice a pulso, que sigo haciendo a pulso, con receta y método y sin atajos. Cuando yo empecé con tequeños, que a ver, hablar de tequeños, en principio, es hablar en plural. Y se supone que al momento de yo grabar este capítulo, mis pretensiones eran hablar en singular. Pero, ¿cómo te puedes deshacer del plural si fue un pasado en conjunto que contribuyó con lo que he aprendido y con lo que soy? Entonces, hablar de tequeños es hablar, y también significa hablar de Julie, quien fue mi pareja por casi 10 años, que sigue siendo mi socia, que seguimos trabajando y haciendo crecer este sueño enrollado que es Tequeños La Rambla. Y que pues hablar del inicio de Tequeños me lleva a ese lugar de la historia en donde no era yo sola, sino dos, aunque en este punto de mi vida lo que sí estoy haciendo y abrazo con mucho amor, pues fue esa capacidad que tuve de, ¿sabes?, de reprogramarme, de aprender, de generar nuevos hábitos, y que fue un proceso muy individual, pues que conllevó que en la suma de esos esfuerzos Tequeños La Rambla se convirtiera en lo que es hoy en día. Así que eso es lo que yo te voy a compartir hoy, ¿sí? Cuando migré, en verdad, o sea, Oro migró, pero también lo hice por un plan en conjunto, por un plan en pareja.
porque la idea era independizarnos, tener ese nido, ese hogar en el que cada una iba a trabajar sus 8 o 9 horas y íbamos a tener ciertos beneficios y íbamos a gozar de vacaciones anuales. Pues porque eso era lo que decía el libreto y eso es lo que uno, o lo que yo pensé que era lo que debíamos perseguir. Pero como te he dicho, no fue así del todo. Entonces nace la idea de hacer pequeños, pero ¿cómo nace eso? Eso no fue ni mi idea, ni idea de ella, o bueno, en parte, pero no fue una idea nuestra, no fue que un día nos sentamos y dijimos, bueno, como no tenemos trabajo, vamos a ver qué hacemos. No, fue una chica que la contactó y le dijo que ella quería vender pequeños en el lugar donde estaba trabajando. Y Julie, sin chistarlo ni dudarlo, dijo, sí, yo te los hago. Y al otro lado estaba yo, tipo, estás loca. Yo no sé hacer pequeños, yo no sé si tú sabes hacer pequeños. Y al final nos emprendimos, empezamos con eso, donde ella empezó a hacer masas y pruebas y yo le dije, yo te ayudo, por supuesto, pero desde lo que yo sé hacer. Y lo que yo sé hacer es marketing y comunicación. Fue así cuando creé el logo, creé las redes sociales y tal y qué sé yo. Pero ¿qué sucede? Que en algún punto de estos días, fueron cuestiones de días, casi que una semana, ella consigue trabajo. Y eso significó que la casa donde vivíamos, que éramos 4 personas más, yo era la única que se quedaba en casa. Entonces, era lo único que yo tenía para hacer era pequeños, además de enviar innumerables currículum a innumerables eh, agencias de marketing, pues porque la idea era entrar en una de estas empresas y pues hacer vida y trabajar en eso, en el área creativa o lo que fuese de redes sociales. Y como eso no pasó, no generó los efectos que yo quería, digamos que de alguna forma Tequiños era lo único en lo que yo podía invertir energía y que estaba ahí y que podía funcionar. Entonces, tomaba fotos, hacía videos mientras me grababa enrollando o lo freía y tal, qué sé yo. Y hacer eso, no te voy a decir que lo hacía diario porque te estaría mintiendo, pero lo hice con cierta regularidad. Y obviamente que después que sucede la venta de la primera bandeja, eso, o sea, me llenó como de un entusiasmo, como de una energía, como que si ya vendí la primera, puedo vender dos, tres y para usted de contar. Solo que no fue del todo así porque al principio pues nadie sabía que era un pequeño y pues el mercado era reducido. Había dos formas de verlo. Se podía ver como hay mucho mercado por conquistar o aquí no hay nada que hacer porque nadie sabe que es un pequeño. Y pues la visión que se le dio fue, hay mucho mercado por conquistar porque me voy a dedicar a explicar y a educar qué es un tequeño. Los tequeños son venezolanos, es un palito de queso envuelto en una masa de harina de trigo que se come frito y tiene que estar en cada fiesta, porque eso es lo que versa la creación eh, de nuestro patrimonio cultural, que es el tequeño. Pero más allá de educar que era el tequeño y de tener esa visión, había algo que representaba una carga, una piedra de tranca real. Y era yo misma. ¿Por qué era yo misma? Pues porque resulta, pasa y acontece que el ego no me dejaba avanzar. Y cuando hablo del ego es lo que yo creía que debería estar haciendo después que me fui del país. Es lo que yo creía que debía cumplir porque mi mamá y mi papá esperaban algo de mí. Entonces, en mi cabeza, esas ideas estaban construidas de esta forma. No es posible que yo haga, venda y elabore pequeños si yo estudié comunicación social.
no es posible que yo haya cruzado un montón de kilómetros y me vaya a dedicar a cocinar tequeños. Cuando yo reflexiono sobre esto, como estoy haciendo en este momento, yo digo, coño, Dalila, qué sorete, qué soreta, qué cabeza de huevo eres o eras. Bueno, porque al final eso refleja demasiada ignorancia de mi parte, porque lo veía con una cabeza como muy chiquita, como mi cabeza en ese momento decía, bueno, como no tengo trabajo, como nadie me llama para trabajar, como que definitivamente parece que no soy buena en nada, entonces voy a hacer esto que me tocó aquí, que es cocinar y hacer estos pequeños para ganarme N cantidad de dinero. Mientras tanto, pues yo no era capaz de dimensionar lo que significaba emprender, lo que significaba tener una idea. Si te estás preguntando qué pasó con las pruebas y los pequeños y esta muchacha que quería los pequeños venderlos en su trabajo, eso resultó una estafa. De hecho, solemos contar que Tequeños La Rambla nace de esta estafa, de, de que nos piden 200 tequeños, se los envío, la muchacha nunca me contesta el teléfono, nunca me los pagó. Además, eso evidenciaba sí, pues mi inocencia y mi ignorancia de te estoy mandando un producto y ni siquiera me has dado una seña, ni siquiera me has dado un adelanto por eso que estoy haciendo. Al final eso se perdió. Y no solo se perdió el trabajo, el tiempo y lo que yo dediqué a hacer eso, sino también hubo ganancia. Porque, a ver, gané conocimiento, gané práctica, gané las ganas de hacer y gané el hecho de, ella no me va a arrebatar, o sea, ella ya me dio una idea y ya yo le di pies y cabeza, ahora tengo que darle es cuerpo. Entonces, ella nunca apareció, más nunca, pero hasta el sol de hoy yo le agradezco. Y si ella me está escuchando, quiero que sepa que se lo agradezco. Porque además ella tenía visión, ella lo soñaba, lo veía grande. Pero a mí me costó llegar a eso. Como yo era capaz de secundarla, pero no era capaz de liderar y de tomar esa idea como propia y como mía. Pues eso sí sucedió, pero llevó mucho tiempo, llevó mucha reprogramación, llevó un cambio de hábitos y de pensamiento. Porque como te digo, pues el ego me llevaba como cargada, al igual con las expectativas que yo sentía que tenían los demás sobre mí. Entonces era como que ellos van a pensar que ella se fue para allá a ser pequeños. Y pues no. Al final, eh, en este punto de mi vida, pequeños, la palabra pequeños me lleva a un compendio de cosas de cuánta evolución mental pude desarrollar, pero que se desarrolló gracias a lecturas, a la apertura de la cabeza, al cambio de mindset y a entender que crear algo no es solo crear y hacerlo porque me tocó, sino cómo conviertes esto en una oportunidad real, escalable, grande, que te permita soñar, no solo soñar a lo grande, sino también tener un propósito. En el momento en el que yo comprendí que emprender me podía llevar a una libertad financiera, eso también hizo que todo, pues de alguna forma, cambiara. Porque no se trata, o en este punto entendí, que no se trata de que yo estaba haciendo pequeños y los estaba enrollando y picaba el quesito y tal, qué sé yo. O sea, sí, obviamente eso era algo que hacía. Pero eso podía ser más allá. Y había gente que me lo decía. Recuerdo que teníamos amigos en la universidad que decían, puedes empezar a hacer estos y estos sabores. Además que la diáspora venezolana en ese momento ya era un hecho y ya existían marcas de pequeños venezolanos que se estaban vendiendo en distintas partes del mundo. Y era como, mira todo el abanico de posibilidades que esto que estás haciendo te puede ofrecer, pero es que hay que desarrollar cabeza
para hacerlo. Entonces, pasé de pensar en que estoy haciendo un palito de queso envuelto ahí que se come frito a estoy creando un producto que genera valor, que al generar valor, me permite posibilidades de crear un modelo de negocio que a su vez puede satisfacer clientes, que para esos clientes tiene un valor y que eso se traduce en una transacción y que esa transacción significa en el crecimiento de un negocio que a su vez pues crece porque obtienes colaboradores que también creen en ese proyecto, que creen en esa idea que estás persiguiendo y que al final terminas beneficiando a más personas de tu entorno. Y si a eso le sumas que puedes ganar libertad financiera para luego, en ese tiempo, o hacer con tu tiempo las cosas que te llenan y que quieres hacer y en las cosas que realmente quieres invertir tiempo, la cabeza me estalla. Me estalla porque dices, wow, qué corta de mente era yo en ese momento, que solamente pensaba, es que estoy haciendo pequeños y esto es lo que me va a dar dinero. No, o sea, sí, está bien, me encanta haber pasado por eso. Me encanta además darme cuenta de esa evolución de pensamiento que tuve. Y bueno, ¿cuáles fueron las cosas que tuve que hacer para que la mente cambiara? En principio, estudiar, formarme. No sé cuántos modelos de Canva hice. En cada capacitación que veía me metía. En entender que si yo quería crecer, pues primero tenía que formarme y a raíz de esa formación, como liberar mis ideas, dejar de que fuesen tan chicas y tan limitadas, sino que se expandieran, y entender que esas cosas no se hacen solo, sino también necesitas ayuda. Entonces, trabajar en equipo, hablar de tu idea con la gente que está a tu alrededor, con gente que te sume, todo eso fue como algo que hice alrededor de pequeños y que ahora significa pequeños es mi universidad de vida. Mi universidad de vida porque me forjó como emprendedora y ahora me empieza a forjar como empresaria. Y que ha sido un proceso muy largo, pero no ha sido tedioso. He conocido el trabajo duro, pero también el trabajo con enfoque. He entendido que todas las decisiones que tomas a diario, por pequeñas que sean, si tienes el objetivo claro, te vas a ir acercando a eso. De repente no sabes cuándo, pero tienes que hacerlo. Porque cuando yo estaba enrollando pequeños, con calor y con música, sola, en una cocina de casi que uno por uno, yo no sabía hacia dónde estaba yendo del todo. Yo no sabía que iba a ser la primera fábrica de pequeños en Uruguay. Yo no tenía ni idea de que eso iba a pasar, porque no me había permitido soñarlo, porque todavía tenía la mente pequeña. Pero en el momento en el que yo me permití soñar y como darle, sí, cabida y espacio en mi cabeza y entender que lo que yo estaba haciendo, que emprender, era un mundo de posibilidades y de olvidarme la expectativa que yo tenía, como que eso ya no fue, eso ya no será. Enfócate en lo que sí puedes hacer, con lo que sí tienes y con quienes estás. Y también olvidarme de, no me importa lo que mi mamá y mi papá piensen. No me importa, o sea, yo entiendo que qué bolas que estudiaste 5 años y estás allá haciendo pequeños, pero es que ya no se trataba de eso. Llegó un punto que mi cabeza hizo clic y dijo, no importa lo que ellos piensen, porque es que sí, yo estudié 5 años, yo estudié comunicación y estoy buscando la forma, todo lo que yo vi en el aula, todo lo que yo aprendí en la universidad, me está ayudando a crear mi marca, a contar historias con mi marca, a entender
el pilar fundamental que es el marketing, aprender a comunicar lo que quiero para que el otro entienda que es un pequeño y qué es lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, cuando yo me di cuenta que lo que yo había aprendido, en verdad yo lo estaba usando en cada cosa que hacía, dije, la que tiene que darle importancia a lo que estudió y cómo lo usa soy yo. La que tiene que valerse de esos recursos y esas habilidades para hacer lo que quiera hacer soy yo. El resto no importa. Y cuando el resto no importa, sino solo tú, tu proyecto y tu idea, las cosas fluyen. Y empiezas a cuestionarte, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero lograr yo? Y actúas en función de eso, pues las cosas fluyen. Porque yo diría que así es como, pues como en parte ha fluido Tequeños La Rambla. Y en el próximo capítulo, que voy a hablar de la palabra emprender, bueno, porque emprender está muy ligado con Tequeños, obviamente, pues voy a profundizar como más en eso. Para cerrar, Tequeños sirvió o es en mi vida la universidad del emprendimiento y de cómo eso me hizo reconfigurar, cómo hacerlos me hizo resignificar lo que era hacer Tequeños, que no era simplemente operar y enrollar, sino todo lo que podía desarrollarse detrás de ese pequeño. Y además lo que tuve que deslastrar, ¿no? De quitarme la expectativa, quitarme el ego, quitarme las propias expectativas de mis padres y mismo de lo que los otros pudiesen pensar de lo que yo estaba haciendo. Porque en el momento en el que yo le di valor y me enfoqué en lo que realmente eso significaba para mí, se desbloquearon muchas cosas y pude avanzar y amplificar mi idea, la idea del negocio y de mi crecimiento como persona. Así que, nada, esto nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.